El Entremés de Llerena es el primer texto dramático de la literatura dominicana. Saludos. La segunda pieza teatral de mayor antigüedad conservada de autor hispanoamericano es una obra breve de carácter cómico, importante por cuanto documenta la lengua coloquial de la época al tiempo que revela las circunstancias sociopolíticas contemporáneas. Un entremés o pieza breve para ser representada en medio de otra mayor, escrita por un clérigo de Santo Domingo, catedrático de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de nombre Cristóbal de Llerena. Dicha pieza se estrenó el 23 de junio de 1588 en el atrio de la catedral, en ocasión de la celebración de la octava de Corpus. La primera fue la del presbítero mexicano Juan Pérez Ramírez, quien en 1574 escribió una única obra titulada El desposorio espiritual entre el pastor y la iglesia mexicana. Nuestro autor, Cristóbal de Llerena, nace en Santo Domingo en 1541 y fallece en la ciudad en 1626. Fue un religioso, literato, músico y catedrático considerado como uno de los padres de la dramaturgia en el Nuevo Mundo. Escribió obras para representaciones eclesiásticas. Salvo el entremés, desafortunadamente no existen registros de sus piezas teatrales. El entremés de Llerena salió a la luz desde los archivos de Indias en 1921 y fue publicado primero en la revista de Filología de Madrid. Posteriormente se reprodujo en la revista Panfilia de Santo Domingo en julio de 1924. En 1936, Pedro Enríquez Ureña incluyó el entremés íntegro en su libro La cultura y las letras en Santo Domingo, dándole carácter universal por su valor y el peso intelectual del compilador. El entremés de Llerena es un texto breve de apenas unas 4 hojas. Su trama vincula la negligencia de los mandos coloniales, por lo que adquiere además preponderancia en este tema de la literatura dramática sobre la diatriba social. Como consecuencia del entremés, Cristóbal Llerena fue deportado hacia la región de Riohacha, hoy República de Colombia. Ahí estuvo hasta el año siguiente, cuando se le permitió retornar a la Española como resultado de las gestiones realizadas en su favor por, entre otros, el religioso López de Ávila. Pero veamos el resumen que hace Pedro Enríquez Ureña del entremés. Cito: Cordellate, bobo del tipo tradicional en el teatro, es el pueblo, antes próspero, ahora hambriento, que trata de mantenerse en la pesca improvisada. En su diálogo con el gracioso se censuran la violencia de las autoridades y las nuevas reglas sobre cambio de la moneda. Como Cordellate, antes rollizo, había echado del vientre un monstruo, semejante al que supone Horacio en el comienzo de la epístola Ad Pisones, acuden 2 alcaldes a reprenderlo y 4 personajes legendarios como Edipo y Calcas para adivinar qué es. Después de dudar si es presagio, la gente vive bajo el temor de descubrir luces de barcos enemigos. La invasión de Drake, que saqueó la ciudad, había ocurrido 2 años antes. Los elementos que lo componen hacen comprender que el monstruo representa el estado de la sociedad corrompida por malas costumbres y mal gobierno. Fin de la cita. En 1936, en su conferencia El Teatro de la América Española en la época colonial en Buenos Aires, Argentina, Pedro Enríquez Ureña dice, cito: hasta el final del siglo XVI se representaban entremeses satíricos en las iglesias, intercalados entre las jornadas de las comedias, y estas eran de asuntos religiosos, probablemente, pero los entremeses eran profanos y por alusiones políticas suscitaban a veces conflictos. Y continúa Enríquez Ureña, está escrito con ingenio, en muy buena prosa. América producía sus propios dramaturgos, como Cristóbal de Llerena, cuyo entremés es comparable a los mejores de la época en España. Fin de la cita. Mejor valoración imposible. Solamente podemos inferir que ya en el entremés se evidenciaba el espíritu crítico que se incubaba en la isla. Es cuanto, salud, fuerza y unión.